Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué nosotros le llamamos sabios a los jajamim? Es que no está hablando de los jajamim, está hablando de los sabios de la época. Y en ese tiempo los grandes sabios eran los filósofos griegos. Claro. Entonces, pero eso no lo sabe la gente. Entonces, por ejemplo, cuando la gente hoy día quiere atacar al judaísmo mesiánico o a los judaizantes, se toman de un texto de Ahisayón donde dice sinagoga de... Que ser judío y no lo son. Claro. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cuál es el diálogo que hay hoy día en la religión? De la parte judía y de la parte cristiana, uno, no son judíos, y dos, están puro volviendo loca a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros justificamos que sí? Porque Jesús finalmente no predicó un cristianismo, sino un judaísmo basado en la Torá. Y para eso no necesitamos discutir, necesitamos plantearlo, conversarlo. Tenemos que, más que corregir, más que enmendar, más que reprender a la gente, tenemos que inspirar a la gente. De esa manera cumplir el ser luz y el ser sal. Baruch Hashem, porque el Eterno por misericordia nos ha considerado y nos ha dado para poder dar y todo. Amén. Pero esto de esta jebruta, de esta amistad, de esta conversación amena, no hay, yo no he visto. Claro, está bien, yo creo que los tres estamos en la misma línea, estamos en la misma línea del punto de tener una conversación de Torá, pero sin lugar a dudas van a haber tres opiniones. Claro. Van a haber tres opiniones, o sea, respecto del mismo tema. Pero lo importante es que las tres opiniones apunten a un mismo fin. No, pues, o sea, ¿se fijan? ¿Me entienden a dónde apunto? Sí. O sea, sí, hay puntos en los cuales Am Israel y la iglesia se ha dividido, que son puntos a través de los cuales no se debiese nunca haber dividido, porque no se debiese haber peleado, ¿me entienden? Claro, uno... Entonces, elevemos un poco ahora la conversación. Claro. Y en base a esa elevación, en base a esa madurez que hemos alcanzado por misericordia del Eterno, ahora conversamos de Torá. Hay gente que nos va a escuchar que no es judía mesiánica. Vamos a hablar temas que no se han resuelto en casa, en el fondo. Si bien es cierto, nosotros tenemos una identidad, si bien es cierto, nosotros nos creemos, ¿no es cierto?, en una interpretación de la Torá desde un punto de vista distinto al cristianismo, porque si no, en el fondo estaríamos en el cristianismo, en el catolicismo, ¿no es cierto? Porque al final del día la interpretación es la que nos ha llevado a una forma de vida que es distinta. Hay varias posiciones respecto de esto. Está la posición del Ramban, está la posición de Rab, del que hizo el Talmud, el que compiló el Talmud en Babilonia, Abba Arija. Está la posición del Sifri, desde un punto de vista midrashico, la interacción que tiene el hombre en ese punto, ¿por qué Dios? Entonces ahí hay un punto que podríamos a lo mejor tocar, a eso me refiero, y entregar una enseñanza que la gente desconoce, y ver cómo esa enseñanza podría ser coherente. Baruch Hashem que haya en el corazón, ¿cierto?, esa impresión del Señor, porque yo pienso, en base a lo que dice el Moreh Shem Tov, que esto es atractivo. ¿Por qué atractivo? Porque no todos lo hacen. No hay nadie que lo haga. Y la idea de esto, una, como dice bien el Moreh Mijael, entregar en base a la fuente la iniciativa, ponerle esa llamita de fuego en el corazón a la persona para que busque, investigue y se dé cuenta que lo que él está pensando a lo mejor le falta un engranaje. Claro, ahí entra en un tema, ¿no es cierto?, que es interesante, que por qué nosotros esperamos un Mesías, por qué esperamos al Mashiach, en el fondo, cuál es la esperanza mesiánica con respecto a estos temas también. Lo importante es que la gente conecte con la Torá, que sepa la Torá, que sepan los escritos y cómo nosotros podríamos aportar en eso
y cómo la Torá, por ejemplo, habla del aborto, cuál es la posición con respecto al aborto, cuál es la posición con respecto a la eutanasia, cuál es la posición con respecto a las drogas, cuál es la posición de la Torá con respecto a la identidad de género. Una enseñanza coherente, con fuente, y que las personas que no estén de acuerdo están en plena libertad, porque no podemos ser autoritarios, pero creo que si el mensaje yo creo que si el mensaje lo hacemos ameno, lo hacemos con amor, lo hacemos con humildad, con amistad entre nosotros, y lo más importante, que el entender que lo que queremos entregar no son nuestras posiciones personales, individuales como individuos, sino que tener un consenso, y ese consenso ponerlo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dijeron los jajamim. O sea, no podemos ser excluyentes, no podemos ser excluyentes. Claro, pero recordar que, por ejemplo, no sé, estamos en una tormenta de ideas, como dicen los publicistas. Cuando el Eterno habla de Tierra Santa, habla en Har Sinai. Sí, y de ahí se va trasladando. En Har Oreb, cuando le dice que es cuando Moshe Rabenu se le pierde la oveja, la va a buscar, la oveja a su suegro, y ahí él ve la visión, ¿cierto? Que estaba esta zarza que ardía y no se consumía, y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es Tierra Santa. Y ahí dice Adamá Kodesh, ¿cierto? Tierra Santa. Y eso es en Egipto. Claro, y esa santidad vemos que es temporal. Después cuando habla con la mujer samaritana, cuando Yeshua habla con la mujer samaritana, están hablando del mismo tema, y le dice, la hora viene cuando ni en este monte, en el Gerizim, ni en Jerusalén, adoraréis al Eterno, alabá. Entonces ahí lo abre y abre la adoración. Hablemos de Torá. Tama lecha nafshi, kama lecha besa.